Amigos, amigas, rockeros, rockeras en Tenerife y en Canarias, especialmente, lógicamente, por ser tinerfeño, chicharrero de Santa Cruz, pues las mayores vivencias las he tenido en Tenerife, claro. Y de paso, pues, se han dirigido a través de los medios de comunicación de ese momento a las Palmas de Gran Canaria, a Lanzarote y a otras islas en las cuales, pues por mi dedicación, por petición de Marian Bautista, que en la gloria esté, pues tuve que trabajar como jefe de promoción para Canarias de discos Moviplay, y eso me llevó a visitar todas las islas menos La Graciosa, lógicamente. Y ahí pues mantuve contacto pues con la mayoría de los que hacían programas musicales de todo tipo, no solo de rock. Pero yo me voy a centrar en el rock. Y el rock empieza en mí cuando tengo la edad de 8 años, con 8 años, por mi amistad con José Guillermo Rodríguez Acosta. Él pues tenía un hermano en Inglaterra de nombre Eladio, que trabajaba de camarero y pues le enviaba discos de lo que en Inglaterra sonaba. Y José Guillermo, que no tenía tocadiscos, ni yo tampoco, ninguno de los dos, teníamos el disco que ponía Fats Domino, un señor de color negro sentado al lado de un piano. Y claro, no podíamos escucharlo, y yo, pues, mi madre, lógicamente, al verme con aquel disco en las manos y que no podía escucharlo, me dijo: no te preocupes, que yo te voy a comprar donde lo puedas escuchar, un tocadisco. Y aquí, en la calle La Rosa, en Santa Cruz, ciudad, había lo que se llamaban perreros. Y esos perreros iban por los barrios adquiriendo clientes y vendiendo, digamos, a plazo, semanalmente, con una entrega de dinero. Y mi madre, pues, se dirigió a Machuca, que así se llamaba el nombre de la tienda, y me compró un tocadisco de paz, a escondidas de mi padre, porque mi padre de música no quería que su hijo tuviera nada que ver, sino que su hijo se dedicara a estudiar y a sacar algo, una carrera, un bachillerato, para que pudiera trabajar en un centro que él siempre hablaba de centros oficiales o de banca. La banca, el ayuntamiento, el gobierno civil, el cabildo, cualquier entidad de la cual pues su hijo se ganara la vida, no dentro de algo que está en el aire, que como todos sabemos sí es así. Tenía razón de que es una cosa que está en el aire. Muy bien, pues mi madre me compró ese tocadisco a plazo, pagaba todas las semanas al perrero no sé cuántas pesetas, pocas, porque en esa época era poco lo que se tenía, y así pudimos escuchar José Guillermo Rodríguez Acosta y yo el disco de Fats Domino. Y aquella música, como no estábamos sino acostumbrados a escuchar por una radio que sí tenía mi padre y mi madre aquí, Philips, pues escuchábamos la música que se estilaba en aquel momento, que era la canción española.
y algunas canciones sudamericanas, en las cuales eran boleros, la mayoría de ellos. Y en España, pues era la canción española, estaba Conchita Márquez Piquer, luego estaba Antonio Molina, estaba Lolita Sevilla, Carmen Sevilla, sí, o sea, lo que había en aquel momento. Y la música, digamos, de los folclóricos que tocaban la guitarra, ¿no? Y todo eso era lo que sonaba. Y luego, pues los himnos patrióticos, que siempre eran los que abrían y cerraban los programas. Y aquí, en el barrio del Toscal, que es donde yo nací, en la puerta de esta casa, teníamos un cine aquí debajo que era el cine Toscal. Y las películas que se ponían eran películas todas que estaban, digamos, censuradas por el régimen que teníamos. Y entonces pues todo iban pues de sacerdotes, de religión, de que no se podían dar un beso los artistas, y los que querían ver eso de los besos y algunos semidesnudos y algunas cosas de ese tipo, pues tenían que irse al extranjero, y eso lo podían hacer solamente los que tenían dinero para poder traspasar la frontera e irse a Francia, que era donde podían ver ese tipo de cine. Pero aquí solamente podíamos ver las películas de Látigo Negro, pero sin embargo sí que se autorizaban las películas de disparo y de asesinato. Esas sí eran las que se podían ver. Y claro, en la puerta del cine Toscal estaba Antonio, que se hizo, digamos, yo le caí simpático, le caí bien y me dejaba colar porque yo era un niño y aparte es que no tenía dinero. Y me dejaba entrar cuando ya, digamos, empezaba el nodo, porque antes era el nodo primero, luego existía la primera parte de la película, había un descanso para que la gente saliera a consumir a la cantina y luego empezaba la segunda parte de la película. Es decir, que estaba troceada en dos la película. Pues bien, decía mi madre que yo, con 4, 5, 6 años, cuando sonaba la música, en el descanso que tocaba un pianista, generalmente era el maestro Stani, el que tocaba el piano, yo me ponía a bailar en el pasillo. Es decir, que la música en mí, antes de escuchar aquel disco de Fat Domino, estaba, digamos, que vivía dentro de mí, era una cosa innata, o sea, una cosa que no se sabe por qué, pero era así. Me llamaba la atención la música. Pues muy bien, una vez escuché aquello con José Guillermo, los dos nos quedamos bastante extrañados, porque claro, existía esa diferencia de escuchar por radio un tipo determinado de música y de repente aquella música, pues, nos llamó la atención. Pero aparte, también José Guillermo Rodríguez Acosta recibía revistas en inglés y lógicamente aquello no venía en español, por lo tanto tenía, digamos, una de dos, que ir aprendiendo el inglés para poder ir traduciendo aquello, y lo que escuchabas en el disco más lo que leías en las revistas, pues tú con un diccionario que aún conservo, ya lo he mostrado varias veces, ¿no? Creo que está por aquí, creo. Sí. Con este diccionario, yo empecé a leer no la palabra exacta, sino donde estaba la pronunciación. Y así me fui quedando con el inglés. Y iba entendiendo en partes, tipo garrafón, lo que se decía en las canciones. Y aquella música, pues, no sé, a él y a mí, pues nos motivaba. Era diferente, era ir, digamos, en rebeldía contra lo que existía. Y en el instituto, primero en el colegio y después en el instituto y seguidamente
en el Frente de Juventudes, que era la ciudad juvenil, que estaba en la calle La Amargura, con esquina a la calle El Pilar, pues ahí era donde nosotros, digamos, empezábamos a charlar con gente de todos los barrios de Santa Cruz, porque ahí es donde nos reuníamos todos los jovencitos del barrio de Santa Cruz, sí, de los barrios, el Toscal, todo lo que había, el Cabo, el Somosierra, Duji, todo lo que había en aquella época. Éramos unos niños, claro. Y entonces, pues allí practicábamos baloncesto, fútbol, balonmano, vóley, aeromodelismo, karate, de todo. Allí se practicaba y encima habían campamentos. Y en esos campamentos siempre había alguien que sabía tocar la guitarra y nosotros cantábamos, ¿qué canciones? Los himnos nacionales, porque no habían otros, y las canciones españolas. No había otra cosa. Y esa otra cosa, pues era lo que teníamos dentro. Y seguimos teniendo dentro los que aún vivimos, porque lógicamente lo que de niño aprendes, eso se te queda grabado para toda la vida. Por eso yo siempre digo que amén de aquel rock que empezó a influir en mí en aquel momento, hasta hoy en día, hasta la tumba, no. También existe el bolero, porque era la canción que dominaba en aquel tiempo y me sé letras de canciones españolas, lógicamente, claro, porque era lo que escuchabas en ese momento y se te queda grabado, ¿no? Para siempre. Pues a la edad de 9 años, en el año 1955, yo había nacido en el 1946, un 2 de diciembre de 1946, en 1955, mi padre, que era, digamos, el gastrónomo más importante que había, no solo en Tenerife, en Canarias, era, digamos, a quien recurría todo el mundo, desde los altos cargos hasta la gente, ¿no?, normal de la calle, iba porque hacía platos especiales que no los hacía otro. Y además, pues fue profesor de muchos de los que después montaron por su cuenta sus restaurantes, sus bares, sus cafeterías, y aprendieron de él una barbaridad. Entonces, pues nada, él me dijo, mira, a mí no, a mi madre, le dijo, mira, mamá, ¿viste al niño? Que lo voy a llevar al Teatro Guimerá. 1955, porque nos han invitado para ir allí. Bien, pues yo fui con mi padre al Teatro Guimerá, nos sentamos en el patio de butacas, estábamos invitados, claro, y allí había una confraternización entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y un barco que no sé, creo que procedía de Nueva York o de no sé dónde, no sé de dónde, sé que procedía de alguna parte y había una confraternidad. La cuestión es que allí en el Teatro Guimerá, pues primero participa todo lo que es de Tenerife, entre ellos pues estaba la sección femenina, que era donde las mujeres aprendían a coser, a bordar, sí, porque en aquella época las mujeres, digamos que por influencia de sus ya madres y abuelas, lo que querían era casarse, bien casarse e ir preparadas al matrimonio. Y como iban de esa forma, tenían que montar una cosa que llamaban el ajuar, y era tener en una maleta o en un cajón, en un arcón, tener toallas, tener falsos, tener sábanas, mantas, ropa interior, todo lo necesario para la vida de matrimonio, que era para lo que las preparaban. No se preparaba de otra manera, salvo algunas, muy pocas,
que tenían otro tipo de interés y lograron sobresalir de otra manera. Pero del 100%, eso póngale usted un 5%, porque el 95% restante lo que aprendían era lo que sus madres y abuelas les enseñaban, que era a cocinar, a servir al hombre y ser obediente. Porque aún recuerdo que una de mis tías le fue a mi abuela a decir: mira, es que mi marido me maltrata. Y le dijo a su madre: oiga, usted tiene que obedecer a su marido y no puede dejarlo abandonado. Usted tiene que atenderlo, prepararle las cosas y verá que no la va a maltratar. Esa era la forma de ser de ese momento. Es decir, que lo que hoy se llama machismo, eso es de toda la vida. Eso ha existido toda la vida, pero de siempre. Entonces, muy bien, yo escuché en ese festival todo lo que llevaron, que era la sección femenina, y después actuaron los guaracheros. Los guaracheros originales, ¿sí? Los fundacionales, ¿sí? Con aquello, La Farola del Mar y todas esas canciones, ¿no? Se cierra el telón, sale el presentador, no sé si fue Arrabal, creo que era Arrabal, como se apellidaba el hombre, ¿no? El que salió y empezó a hacer, pues, digamos, una conversación sobre, digamos, lo que era los que venían, bueno, las cosas, las glorias, las no sé qué, y las virtudes del régimen y no sé cuánto. Total, que por parte del barco que venía, que creo que se llamaba el Oxford Hall, algo así se llamaba, ese barco traía como, digamos, algo especial musical a un grupo de rock. Fue la primera vez que yo escuché en directo a un grupo de rock en el Teatro Guimerá, con 9 años. Y claro, cuando yo vi aquello y aquellas pintas que traían, con camisas floreadas, pantalones estrechos, aquellas botas, el pelo caído aquí en la frente, me recordaba a los discos que iba recibiendo mi amigo José Guillermo Rodríguez Acosta, porque no solo fue el disco de Fat Domino, empezaron a llegar más discos y empezamos a escuchar más música de ese tipo. Tanto es así que aquello me impresionó una barbaridad. Aquella música me llegó, se metió en mi cuerpo. Y claro, como yo ya dije que tenía, digamos, el libro, el diccionario de inglés, pues cantaron algunas de las canciones que ya yo había escuchado en los discos que había recibido José Guillermo Rodríguez Acosta, que era puro rock and roll, y traducía las letras. Claro, quizá de mala manera, lo más seguro, sí, era así. Y lógicamente, después de aquello, me dice José Guillermo Rodríguez Acosta: mira, yo que tengo un montón, pues ya tenía un montón de discos, ¿no? Voy a ir a Radio Nacional de España a ver si me dejan hacer un programa de radio, porque él tenía unos años más que yo. Yo tendría ya en ese momento, pues, 10, 11 años, y él ya podía tener, no sé, 15 o 16, no sé. La cuestión es que, bueno, pues él se fue a Radio Nacional de España y el director de aquella época, que no recuerdo su nombre, y era la única Radio Nacional de España que existía en Canarias, ¿sí? No había otra, le permitió que hiciera el programa de rock. El primero que se hizo en Canarias. Un programa de rock con aquellos discos que él recibía de Inglaterra. ¿Sí? Así fue como comenzó todo aquel proceso. Y claro, ¿qué sucede? Que yo,
al año siguiente ya, de los 9 años con 10, pues resulta que eso se empieza a transmitir a nivel estudiantil, y ya digo, en la ciudad juvenil se empieza a transmitir, y empiezo a escuchar a gente de la palabra rock. ¿Sí? Yo dije, bueno, pues vamos ahí. Y claro, y llegaba ese señor que sabía tocar la guitarra y de repente empezaba a cantar una canción en inglés de garrafón en rock and roll. Pero claro, ya existía Radio Juventud de Canarias, y Radio Juventud de Canarias en la ciudad juvenil, los músicos que tocaban, que generalmente era Juanito Flores, Pimienta, el maestro Stani, el trío de armónicas Rex, todo eso era lo que más sonaba. No tenían nada que ver esa música con la música, digamos, que venía de Inglaterra. No, porque generalmente la música del trío Rex, por ejemplo, era una música más bien austríaca, alemana, ¿sí?, de la armónica, de soplar la armónica. Total, que bueno, yo, pues, como seguía el tema de la música a través de la radio, pues un día pusieron un tema de José Luis y su guitarra, que era el cantante nacional más conocido que había. Y escuché una canción que decía: mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tuyo es mi querer. ¿Sí? Y aquello pues me llamó la atención, ¿no? Porque ya era otro tipo muy distinto de fondo musical al de Conchita Márquez Piquer, que era todo pasodobles y era todo con las castañuelas y tal. Total, que bueno, como a José Guillermo le dan el programa en Radio Nacional de España, y yo me gustaba José Luis y su guitarra, lo que estaba haciendo, me entero de que en el Frontón Tenerife, que estaba en la calle Ramón y Cajal, y que hoy son unos edificios ahí donde estaba el Colegio Salesiano, en el puente Galcerán, pues bueno, como niño, y él influyendo sobre mí para que fuera con él, me fui con él, me puse en la taquilla a ver si alguien se apiadaba no solo de mí, sino de mí y de él, y me quedé estático, hasta que un señor se acercó a mí y me preguntó: ¿a ti te gustaría escuchar a José Luis y su guitarra y además que te firmara un autógrafo? ¡Oh! Vi el cielo. Le dije: sí, claro. Dice: pues yo te puedo meter. Digo: sí, pero es que vengo con un amigo, vengo con José Guillermo Rodríguez Acosta, ese chico que está ahí. Y me dijo: no hay ningún problema, entran los dos al Frontón Tenerife. Y nada, José Guillermo lo llamé, vino, y ese señor, en vez de entrar por la puerta principal donde te picaban la entrada o entregaba la entrada, entró por una puerta más abajo. Habían varias puertas, y entró por otra puerta que estaba más abajo. Entramos allí, nos sentamos en la grada y él nos dijo: mire, como hoy es imposible que José Luis los reciba, quedamos, si no les importa, para mañana en el Hotel Mensei, y allí pues ya yo les presento a José Luis y él le firma el autógrafo. José Guillermo y yo nos miramos y dijimos: ok. No el ok de aquella época, porque en aquella época decir ok era rarísimo. Decir vale o sí.
Bien, primero salió un dúo de baile, que era Lolita y Roberto, de los cuales pues ya he mostrado varias veces la foto de ese dúo, ¿no?, de baile español. Y después de Lolita y Roberto salieron los Rocking Boys, ¿sí? Y tanto José Guillermo Rodríguez Acosta como yo nos quedamos locos escuchando aquel rock and roll que se tocaba en ese momento con guitarras españolas, con una pastilla enchufada a digamos, era como una caja, un botiquín de estos que usan los utilleros de fútbol, ¿no? Y dentro había un aparato de radio. Por delante estaba enrejado con una reja y claro, ¿qué sonido era el que salía? Pues el que sonaba del rock and roll en aquella época, muy roco. Pero aquello nos volvió locos, nos entusiasmó, claro, nos llamó muchísimo la atención aquello, fue una maravilla. Y después actuó José Luis y su guitarra y cantó todos los temas habidos y por haber, y la gente se lo pasó, vamos, de miedo. Era el cantante nacional que estaba de moda antes de salir el dúo dinámico, que fue el que después rompió todo lo demás, haciendo ya una música de rock and roll que superaba a la de José Luis y su guitarra, que era más bien melódico. Y el dúo dinámico era como más festivo, con letras que llegaban más a la juventud, sí, porque José Luis y su guitarra llegaba más a las personas, digamos, enamoradas, románticas, dulces. Pero el dúo dinámico salió con unas canciones después que ya rompían. Y por eso nos hicimos más adictos, mucho más adictos al dúo dinámico que a José Luis y su guitarra, una vez pasado el tiempo. Pero claro, ¿qué era lo que pasaba? Que yo, pues, ya de pequeño, mis padres habían hecho un gran esfuerzo y me metieron a estudiar en el Colegio San Ildefonso. Y claro, de la calle San Martín al Colegio San Ildefonso de la Salle, mi madre me daba dinero para ir en la guagua, porque entonces el tránsito no es como existe ahora, que es hacia Artillería, ¿no?, sino que era de Méndez Núñez hacia la refinería. ¿Sí? Así transcurría el tráfico, se pasaba hacia allá, hacia Capitanía General y todo eso para allá. Y yo, en vez de coger la guagua, me ahorraba el dinero que me daba mi madre y me iba caminando hasta el Colegio San Ildefonso. Pero a pesar de todo eso, era una persona que se me quedaban mucho las cosas en la cabeza, las retenía. Y cuando llegó el final de curso me dieron un notable. Eso servía para que yo pudiera entrar no en primero de bachillerato, sino en ingreso se llamaba, en ingreso. Y había que hacer un examen. Y yo aprobé el examen y entré en primero de bachillerato. Y estando en primero de bachillerato y siguiendo con mi música rock dentro de mí, pues resulta que un día conozco a uno de los alumnos que estaban allí, que era pues un medio golfera, ¿no?, y que se fugaba mucho de clase. Y yo, nada, como era amigo de él, pues nada, terminamos el curso, él me informaba de cosas que yo no sabía, no tenía ni idea, porque era como un simplón en todas esas cosas, era un niño educado en su casa por su madre, ¿no? Y la mía, pues lógicamente, era una gran persona, una mujer bondadosa,
Tanto es así que le tocaban aquí en la ventana y mi madre a todos los chicos del barrio les daba menos dinero, porque no les daba dinero, sino les daba café con leche, bocadillo, y les decía, ojo, que los estoy acechando, no los quiero ver que beben o se drogan. Sí, porque en aquel tiempo ya empezó a existir lo que se llamaba la matita. Bien, pues cuando entro en segundo de bachillerato, porque el primero lo pasé, es cuando este amigo mío me dice, vente aquí, estaba empezando el curso, vente aquí y vamos, mientras existe tiempo para entrar en el instituto a las clases, vamos a echar una partida de futbolín. Y yo no había jugado nunca a futbolín. Y había en las Mimosas, en la entrada, había un centro recreativo. Y allí, en el centro recreativo, pues nada, vamos al futbolín. Yo le dije, yo no tengo dinero. Dice, no te preocupes que yo pongo no sé si era una perra, 50 céntimos, una peseta, no sé. No recuerdo eso, ¿no? Total, que él metió aquello y él estaba considerado dentro del centro recreativo como el mejor jugador de futbolín que había. ¿Sí? Y nada, metió la bola por el agujero y yo, que no había manejado nunca aquello, yo hice ¡pum! Y le metí un gol. Mete otra bola y yo le hacía una cosa rara allí a los mangos y ¡pah! Otro gol y le gano el partido. Y él eso no se lo podía creer, me dijo, pero como si no había quien me ganara. Bueno, total, que vuelva a meter otra vez y otra partida y le vuelvo a ganar. Y otra partida le vuelvo a ganar y todo eso ya habían empezado las clases. Y entonces, ¿qué sucedía? Que como le había ganado al que consideraban mejor, venían otros y otros y otros y me pasaba todas las mañanas jugando al futbolín y no había quien me ganara. Y yo me aficioné a aquello de tal manera que perdía las clases. Hasta que un día, ya digo que estaba en segundo de bachillerato, hasta que un día un amigo de mi padre me vio jugando allí dentro y se lo dijo a mi padre. Mi padre se extrañó, se lo dijo a mi madre, vete al instituto y entérate a ver qué es lo que está haciendo tu hijo. Mi madre fue al instituto, habló con la profesora de gramática, que creo que se llamaba Adela, y le dijo, no, su hijo no viene por aquí a clase, está borrado de la lista, aquí en la lista no figura para nada. Se fue al jefe de estudio, que creo que era don Antonio García Frescas, se llamaba así, al que había sido catedrático, y por el tipo de creo que era, en aquella época, pues claro, si era de izquierdas, comunista, socialista y tal, pues no sé si estuvo preso, si no estuvo preso, lo que sé es que de catedrático pasó a profesor. Eso es lo que yo recibí como noticia. Y le dijo, no, su hijo aquí no figura para nada. Por lo tanto, mi padre se cogió el correspondiente mosqueo, me llamó a capítulo, nunca me pegó, esa es la verdad, pero sí psicológicamente, pues me dejó medio tarumba. Y por esa rebeldía,
Pues yo, como no me quedaba otra sino que estudiar, repetí segundo de bachillerato porque todo era no presentado, excepto el inglés. Y el inglés sacaba sobresaliente porque era lo que me gustaba, por la traducción de las canciones rock que escuchaba en mi casa, estando o no estando con José Guillermo Rodríguez Acosta, porque él sí que me facilitaba los discos. Yo los escuchaba, o con él, o yo solo, o incluso empezaron a ver unas cosas que se llamaban guateques. Y por por esa atracción hacia la mujer, pues aquí hacíamos, en este salón donde estoy aquí sentado, hacíamos el guateque con mi madre de vigilante. Sí, venían todos los chicos del barrio y aquí hacíamos una cosa que se llamaba, hacía mi madre una cosa que era una bebida refrescante que se llamaba caps. Y nosotros, que éramos unos golferas, cuando mi madre tenía que salir a hacer algún mandado o hacer alguna cosa, aprovechábamos y alguien traía una botella de ron o de ginebra o de lo que fuera alcohólico y se lo echábamos dentro del caps. Y aprovechábamos en ese momento para apagar la luz del techo y poner las canciones más lentas para hacerle al tema de Sergio Dalma, Bailar Pegado, una realidad. Una realidad de bailar pegado. Sí. Así que así disfrutábamos nosotros hasta que alguien avisaba y decía que llega tu madre. ¡Pum! Inmediatamente se encendía la luz y empezábamos otra vez a bailar el rock and roll. Y yo bailando el rock and roll no es que fuera el mejor, pero lo hacía bastante bien. Pasaba a la chica por debajo de las piernas, la subía encima del hombro, la ponía en un lado, la ponía en otro lado. Y bailábamos el rock and roll tal y como veíamos la fotografía, que no imágenes de visión como hoy se puede ver en un vídeo a través del CD o del DVD. No. Solamente era lo que veíamos en las revistas. Y así empezó, ese movimiento. Y yo, cuando, anunciaban una actuación de los Rocking Boys en la sala Tropicana, en el Sáhara, en cualquier sala donde tocaran, allí trataba de entrar. Pero como era menor de edad, a veces me tenía que colar. Y cuando me trincaban me ponían en la puerta de la calle. Sí. Salvo que tenía un tío que ya falleció, Efrén Crisólogo Hernández Pérez, que se dedicaba a la música, tuvo 6 carreras y una la perdió, la de farmacia, cuando ya iba a tener el título, porque estaba estudiando en Granada y el profesor dio una explicación en la pizarra y él le dijo que aquella explicación estaba equivocada. Y se enfrentó al profesor y creo que le arreó una trompada o algo de eso y lo expulsaron. Y por eso perdió esa cátedra de farmacia, pero de resto todas las demás las aprobó. De hecho fue en la convocatoria del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife el número 1 y entró a trabajar en el Cabildo. Y como músico era extraordinario. Tocó con la mejor orquesta que ha habido en Canarias y que todavía no ha habido una que la supere. ¿Por qué? Porque en aquella época las orquestas, no solo la Nick and Randy
sino todo el resto de las orquestas, aparte de la música verbenera, por excelencia, tocaban la yenca, el rock and roll, el Madison, todas las canciones modernas. Y entonces es cuando yo explico que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife era de una forma y se ha convertido en otra. Hoy el carnaval de Santa Cruz de Tenerife no tiene nada que ver con el carnaval que yo viví de pequeño, ¿sí? Porque además mis padres eran socios del Círculo de Amistad 12 de enero, y allí pues yo tuve la suerte de escuchar a la orquesta de Agustín Bermúdez con Pompeyo al acordeón, y además es cuando surge el grupo Los Aguacates, que ya venían de los Apaches, y de los Apaches venían de los Rocking Boys, no con aquella formación que ya, digamos, mañana les explicaré un segundo capítulo de esto que voy a llamar la historia del rock en mi vida.